Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, libro resumen, por Yuval Noah Harari. Introducción, el animal que se volvió Dios. Bienvenidos a este viaje a través de la historia de la humanidad. No una historia al uso, llena de fechas y batallas, sino la gran historia de cómo un animal insignificante, que durante millones de años vivió en los márgenes del ecosistema, logró conquistar el planeta y ahora coquetea con la divinidad. Esta es la historia que nos cuenta Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses, y que ahora vamos a explorar juntos en detalle. Imaginen por un momento la inmensidad del tiempo. Hace unos 13.800 millones de años, con el Big Bang, comenzó lo que podríamos llamar la física. La materia, la energía, el tiempo y el espacio comenzaron a existir. Luego, hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta tomó forma. Hace unos 3.800 millones de años, en algún caldo primigenio, moléculas complejas se combinaron para crear los primeros organismos, y con ellos nació la biología. Pero es hace apenas 70.000 años cuando ocurre algo extraordinario. Una especie en particular, el Homo sapiens, comenzó a hacer cosas que ninguna otra especie había hecho antes. Formó culturas complejas, inventó historias, creó dioses y construyó imperios. Y con eso nació la historia. El punto de partida de Harari es radicalmente humilde. Durante la mayor parte de nuestra existencia, los sapiens no fuimos especiales. Éramos animales que vivían en pequeños grupos cuyo impacto ecológico era comparable al de las medusas o las luciérnagas. De hecho, no estábamos solos en el mundo. Hasta hace apenas 30.000 o 40.000 años, el planeta estaba poblado por al menos otras 5 especies humanas. En Europa y Oriente Próximo vivían los neandertales, más robustos y musculosos que nosotros, perfectamente adaptados al frío. En la isla indonesia de Java se encontraba el Homo soloensis. En otra isla, la de Flores, vivía un humano diminuto, el Homo floresiensis, apodado el Hobbit por su pequeño tamaño. Y en Asia Oriental prosperaba el Homo erectus, la especie humana más longeva, que sobrevivió casi 2 millones de años. Todos ellos eran humanos en el sentido de pertenecer al género Homo. Caminaban erguidos, tenían pulgares oponibles, utilizaban herramientas y probablemente tenían algún tipo de lenguaje. Eran nuestros primos hermanos, no nuestros ancestros directos. La gran pregunta que guía todo el libro de Harari es: ¿cómo es posible que, de todas estas especies humanas, solo sobreviviéramos nosotros, el Homo sapiens? ¿Qué tuvimos de especial para imponernos a nuestros primos más fuertes y adaptados, y para saltar de ser unos desconocidos en la sabana africana a convertirnos en los dueños del planeta? La respuesta de Harari es tan simple como profunda y será el hilo conductor de todo nuestro recorrido. El secreto del éxito del Homo sapiens reside en su capacidad única para cooperar flexiblemente en grupos muy numerosos. Pero, ¿cómo se logra esa cooperación? Pensemos en otros animales. Las abejas o las hormigas cooperan en colonias de millones de individuos, pero lo hacen por instinto, programadas genéticamente. Su cooperación es rígida y no puede cambiar de la noche a la mañana. Los lobos o los chimpancés pueden cooperar en grupos pequeños, pero lo hacen porque se conocen personalmente. Su cooperación se basa en la confianza y en el conocimiento individual. Los sapiens, sin embargo, desarrollaron una forma de cooperar que va mucho más allá: la capacidad de crear y creer en ficciones, en realidades imaginadas. Los mitos, las leyendas, los dioses, las naciones, el dinero y los derechos humanos no existen en la realidad objetiva, física. No puedes tocar una nación, no puedes ver un derecho humano bajo un microscopio. Pero si millones de personas creen en la misma ficción, pueden cooperar de manera masiva y flexible. Dos católicos que nunca se han visto pueden ir juntos a una cruzada porque ambos creen en la misma ficción: Jesucristo y el perdón de los pecados.
Dos abogados pueden defender los intereses de una corporación que no tiene cuerpo físico porque ambos creen en la ficción de la persona jurídica. Esta capacidad de crear realidades intersubjetivas es el verdadero motor de la historia. Harari estructura su monumental relato en 4 grandes revoluciones, cada una de las cuales redefinió por completo la trayectoria de nuestra especie. La primera, hace unos 70.000 años, es la revolución cognitiva, que cambió nuestra mente y nos dio el lenguaje de las ficciones. La segunda, hace unos 12.000 años, es la revolución agrícola, que nos hizo sedentarios y multiplicó nuestra población, pero a un costo personal altísimo. La tercera es un proceso gradual de unificación de la humanidad, impulsado por el dinero, los imperios y las religiones, que tejió una red global que conectó todas las sociedades. Y la cuarta, hace apenas 500 años, es la revolución científica, que nos ha otorgado un poder sin precedentes y nos ha llevado al umbral de un futuro donde podremos desafiar las leyes de la evolución y convertirnos en dioses. Acompáñame ahora a desgranar cada una de estas partes, porque lo que vamos a descubrir no es solo nuestro pasado, sino también las claves para entender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Parte 1. La revolución cognitiva. El despertar de la mente. Capítulo 1. Un animal sin importancia. Para entender la magnitud de lo que ocurrió hace 70.000 años, tenemos que retroceder mucho más atrás, a los orígenes mismos de nuestra especie. Los primeros Homo sapiens aparecieron en África hace unos 300.000 años, pero durante la mayor parte de ese tiempo no fueron nada del otro mundo. Eran animales de tamaño medio que vivían al borde de la supervivencia. Nuestros antepasados tenían algunas características peculiares. Su cerebro era grande en comparación con el de otros animales, lo cual tenía un costo energético enorme. Un sapiens adulto con un peso medio de unos 70 kilos tenía un cerebro que consumía alrededor del 25% de su energía total, incluso cuando el cuerpo estaba en reposo. Eso suponía una desventaja evolutiva. Había que dedicar mucho esfuerzo y tiempo a buscar comida para alimentar ese cerebro tan hambriento, en lugar de dedicarlo a desarrollar más músculo o a reproducirse más rápido. Además, andar erguido tenía sus complicaciones. Las caderas de las hembras se estrecharon para permitir la bipedestación, lo que hizo el canal de parto más angosto. Esto provocaba que los bebés sapiens nacieran prematuros, cuando su cráneo aún era pequeño y flexible para poder pasar por ese canal. Como consecuencia, los bebés humanos nacen mucho más indefensos que las crías de otras especies y necesitan cuidados y protección durante años. Esta dependencia prolongada creó la necesidad de lazos sociales más fuertes y de una red de apoyo, lo que paradójicamente fue un incentivo para desarrollar habilidades sociales más complejas. Pero durante cientos de miles de años, a pesar de su cerebro grande y su vida social incipiente, los sapiens se encontraban en una posición muy modesta en la cadena alimentaria. Durante mucho tiempo estuvieron en un lugar intermedio. Cazaban pequeños animales, recolectaban plantas, tubérculos y frutos, pero también eran cazados por grandes depredadores como leones, leopardos y hienas. Una de sus principales fuentes de alimento era el tuétano de los huesos, que obtenían después de que otros depredadores hubieran devorado a sus presas. Usando herramientas de piedra partían los huesos y extraían el rico y nutritivo tuétano, una estrategia propia de un animal carroñero, no de un gran cazador. El primer gran avance que empezó a cambiar esta situación fue la domesticación del fuego, hace unos 300.000 años. Dominar el fuego fue un punto de inflexión. Proporcionó luz y calor en las noches frías y ofreció una protección eficaz contra los depredadores. Pero su contribución más importante fue la cocina. Al cocinar los alimentos, el sapiens ablandaba la carne, las raíces y las semillas que antes eran difíciles de masticar y digerir. Esto redujo drásticamente el tiempo que nuestros ancestros tenían para pasar masticando. Los gorilas pasan unas 5 o 6 horas al día haciéndolo,
y permitió que los intestinos, que necesitaban menos esfuerzo para procesar la comida cocinada, se acortaran. Esta liberación de energía que antes se empleaba en la masticación y la digestión se redirigió al cerebro, alimentando su crecimiento y complejidad. El fuego convirtió al sapiens en un cocinero, y ese fue un paso fundamental hacia el dominio del mundo. Sin embargo, aún faltaba el gran salto. Capítulo 2. El árbol del saber, el origen de la ficción. Hace entre 70.000 y 30.000 años ocurrió un cambio misterioso, una mutación en la matriz de la historia, la revolución cognitiva. No sabemos exactamente qué la provocó. La teoría más aceptada, que Harari suscribe, es que una mutación genética accidental cambió las conexiones internas del cerebro del sapiens, permitiéndole un tipo de pensamiento y un lenguaje completamente nuevos. El lenguaje humano no fue el primero en existir. Muchos animales tienen lenguajes. Los monos verdes, por ejemplo, tienen diferentes llamadas de alarma, una para avisar que la presencia de un león, otra para un águila y otra para una serpiente. Los delfines y las ballenas tienen sistemas de comunicación complejos. Entonces, ¿qué tenía de especial el nuevo lenguaje de los sapiens? Tenía 3 funciones clave, y la tercera fue la revolucionaria. La primera, obvia, era la capacidad de transmitir información sobre el mundo. Hay un león cerca del río. Esto ya es crucial para la supervivencia, pero es algo que también hacen los monos. La segunda era la capacidad de transmitir información sobre las relaciones sociales, lo que podríamos llamar chismorreo. Avisa que el jefe de la tribu está enfadado con un fulano. Este tipo de información permitió que los grupos de sapiens se hicieran más grandes y cohesionados, al saber quién era el de fiar, quién era un tramposo y cuáles eran las alianzas internas, se podía cooperar de manera más efectiva. El chismorreo permitió que los grupos humanos alcanzaran un tamaño de hasta 150 individuos, el llamado número de Dunbar, que es el límite de relaciones personales estables que nuestro cerebro puede gestionar. Pero la tercera función fue la verdadera revolución, la que nos hizo únicos, la capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen en absoluto. El nuevo lenguaje permitió a los sapiens decir, el león es el espíritu guardián de nuestra tribu, o el dios de la lluvia se ha enfadado y no enviará tormentas si no le hacemos un sacrificio. La capacidad de hablar de ficciones, de crear lo que Harari llama realidades intersubjetivas, fue el arma secreta del Homo sapiens. Una realidad intersubjetiva es algo que existe porque muchas personas creen en él, y si dejaran de creer, dejaría de existir. Un billete de dólar es una realidad intersubjetiva. Una empresa como Google es una realidad intersubjetiva. La nación española es una realidad intersubjetiva. No tienen existencia física objetiva más allá de la imaginación colectiva de millones de personas. Esta capacidad explica por qué los sapiens pudieron imponerse a los neandertales. Los neandertales probablemente tenían un lenguaje y probablemente podían chismorrear, lo que les permitía formar grupos cohesionados de hasta 150 individuos, pero no tenemos pruebas de que pudieran crear y transmitir mitos sobre los dioses, naciones o leyes comunes. Esto les impedía cooperar entre grupos más grandes. Una banda de neandertales de 50 individuos no podía coordinarse con otra banda para realizar una acción conjunta a gran escala, como construir un templo, organizar una guerra contra un enemigo en común o establecer una red de comercio de larga distancia. Los sapiens, en cambio, gracias a los mitos compartidos, podían conectar a miles y luego a millones de individuos en una red de cooperación. Unos pocos cientos de sapiens podían derrotar a un grupo de neandertales más fuertes físicamente porque los sapiens podían coordinarse mejor y sobre todo porque podían atraer a más aliados gracias a lazos imaginados. Esta es la clave de nuestro éxito, no la fuerza individual ni la inteligencia práctica, sino la capacidad de cooperar masivamente en torno a ficciones compartidas. Capítulo 3. Un día en la vida de Adán y Eva. Para entender el impacto de la revolución cognitiva, Harari nos invita a explorar el mundo de los cazadores-recolectores, que fue el único mundo conocido por nuestros antepasados durante la inmensa mayoría de nuestra historia. Decenas de miles de años. La imagen popular de estos grupos suele ser la de vidas pobres, desagradables, brutales y cortas, como las describió el filósofo Thomas Hobbes.
pero Harari sugiere que la realidad pudo ser muy diferente. Lejos de esa imagen, los primeros sapiens disfrutaban de una vida que, en muchos aspectos, podría ser más envidiable que la de los agricultores que les sucedieron. Tenían una dieta variada y nutritiva. Un cazador-recolector típico probaba decenas de alimentos diferentes cada semana: frutas, nueces, raíces, insectos, pequeños animales y, de vez en cuando, una pieza de caza mayor. Esto les proporcionaba una gama mucho más amplia de vitaminas y nutrientes que la dieta de un campesino posterior, que a menudo se basaba en uno o dos cereales, como el trigo o el arroz. Además, trabajaban menos horas. Los estudios antropológicos de grupos de cazadores-recolectores modernos, como los Kung-San del desierto de Kalahari, muestran que dedicaban aproximadamente entre 35 y 40 horas a la semana a conseguir alimento. El resto del tiempo lo dedicaban a socializar, contar historias, jugar con los niños y descansar. Un agricultor medieval, en cambio, trabajaba de sol a sol, muchos más días al año con dolores de espalda crónicos. Y sufrían menos hambrunas y enfermedades infecciosas masivas. Al vivir en grupos pequeños y móviles, no acumulaban basura ni aguas residuales y no convivían estrechamente con animales domésticos, que son el origen de muchas de nuestras enfermedades. La gripe viene de los patos y cerdos, el sarampión de las vacas, la viruela de los camellos. Cuando un cazador-recolector se infectaba, la enfermedad podía diezmar un grupo, pero no se convertía en una epidemia que asolara a millones de personas. Su mundo espiritual estaba impregnado de animismo. Creían que todos los seres, no solo los humanos, sino también los animales, las plantas, las rocas, los ríos y las montañas, tenían espíritus y se comunicaban entre sí. Los humanos no eran los amos de la creación, sino un actor más en un gran concierto de seres con los que debían negociar y respetar. Esta visión del mundo fomentaba un profundo respeto por el entorno natural. Este fue el estado de la naturaleza de la humanidad. El mundo que moldeó muchos de nuestros instintos, miedos y deseos que aún llevamos dentro en lo más profundo de nuestro cerebro paleolítico. Capítulo 4. El diluvio, el primer gran crimen ecológico. La expansión global de los sapiens no fue una migración pacífica, fue una ola de destrucción ecológica, el primer gran crimen de nuestra especie contra el planeta. Los sapiens salieron de África y a donde quiera que fueron, las otras especies humanas desaparecieron y la megafauna local se extinguió. El caso más dramático fue Australia. Hace unos 45.000 años, los sapiens lograron cruzar el mar y llegar a este continente, que había estado aislado durante millones de años. Allí se encontraron con un mundo de ensueño, una fauna gigante y completamente desprevenida. Había marsupiales del tamaño de un automóvil, como el diprodonte, el mayor marsupial que haya existido, que pesaba más de 2,5 toneladas. Había leones marsupiales, canguros gigantes de más de 2 metros de altura y unas aves no voladoras enormes, los geniormis, parecidas a avestruces pero mucho más grandes. Estos animales habían evolucionado sin depredadores humanos, no sabían que debían de tener miedo a este bípedo flaco y con palos. Cuando los sapiens llegaron, se encontraron con un supermercado al aire libre, con animales fáciles de cazar. En pocos miles de años, un suspiro en términos geológicos, 23 de las 24 especies de animales australianas que pesaban más de 50 kilos se extinguieron. Solo sobrevivió el canguro rojo, y probablemente porque era lo bastante rápido y escurridizo. El patrón se repitió en América hace unos 15.000 años. Los primeros sapiens cruzaron el estrecho de Bering desde Siberia, y en un abrir y cerrar de ojos se extendieron desde Alaska hasta la Patagonia. Su llegada coincidió con la desaparición del 80% de los grandes mamíferos del continente, perezosos gigantes de 6 metros de altura, armadillos del tamaño de un coche, tigres dientes de sable, caballos americanos nativos, camellos y mastodontes. ¿Fue el cambio climático el culpable? Harari argumenta que no puede ser coincidencia. En Europa y Asia, donde los animales habían coevolucionado con los humanos durante cientos de miles de años, las extinciones fueron mucho menores, pero en Australia y América, donde los animales no tenían miedo a los humanos, la llegada de los sapiens fue un cataclismo. El Homo sapiens, ese animal insignificante, se convirtió en el depredador más mortífero que jamás haya existido.
el primer asesino en serie del ecosistema global. Esta capacidad de causar un daño ecológico masivo fue posible gracias a la cooperación flexible y a las herramientas avanzadas de la revolución cognitiva. Parte 2. La revolución agrícola. El gran engaño. Capítulo 5. El mayor fraude de la historia. Hace unos 12.000 años ocurrió un cambio de paradigma que la narrativa tradicional celebra como el gran paso adelante de la humanidad, la revolución agrícola. Los sapiens aprendieron a domesticar unas cuantas especies de plantas y animales, el trigo, el arroz y el maíz en el caso de los vegetales, las cabras, las ovejas, las vacas y los cerdos en el caso de los animales. De repente pudieron asentarse en un lugar, producir excedentes de comida, almacenarnos y la población empezó a crecer exponencialmente. Nacieron las primeras aldeas permanentes y más tarde las primeras ciudades y los primeros reinos. Parece un triunfo indiscutible de la inteligencia humana. Pero Harari califica como el mayor fraude de la historia. ¿Por qué esta afirmación tan provocadora? Porque desde la perspectiva del individuo, del sapiens de carne y hueso, la vida no mejoró, al contrario, empeoró drásticamente en casi todos los aspectos. Primero, la dieta se empobreció. Los agricultores pasaron de la dieta variada de sus ancestros a depender de unos pocos cereales. El trigo y el arroz son pobres en vitaminas y minerales comparados con una dieta de caza y recolección. Esto causó deficiencias nutricionales generalizadas como el escorbuto por falta de vitamina C y aumentaron las caries debido al alto contenido de carbohidratos de los cereales. Segundo, el trabajo se volvió extenuante. Un cazador-recolector trabajaba unas pocas horas al día. Un agricultor pasaba jornadas interminables arando bajo el sol, sembrando, regando, quitando malas hierbas, protegiendo los cultivos de los animales y finalmente cosechando. Todo ello con dolores de espalda crónicos, rodillas destrozadas y una vida de fatiga constante. Tercero, aumentaron las enfermedades infecciosas. La vida en aldeas hacinadas con basura y aguas residuales acumuladas creó un caldo de cultivo perfecto para gérmenes y parásitos. La convivencia estrecha con animales domésticos permitió que enfermedades animales saltaran a los humanos y se convirtieran en epidemias mortales. La gripe, el sarampión, la viruela y la tuberculosis tienen su origen en nuestros animales de granja. Cuarto, las hambrunas se volvieron más letales. Un cazador-recolector diversificaba su riesgo. Si un recurso escaseaba, podía buscar otro. Un agricultor dependía de una sola cosecha. Si el trigo se helaba, si una plaga de langostas la devoraba, o si una sequía la arruinaba, toda la aldea, que había crecido en número gracias a esa cosecha, se enfrentaba a la inanición masiva. Las hambrunas localizadas se convirtieron en una realidad recurrente. Quinto, y quizás lo más importante, la agricultura generó desigualdad social y explotación. Los excedentes de comida, ese gran logro de la agricultura, tenían que ser almacenados y gestionados. Esto creó la necesidad de una clase de administradores, burócratas, sacerdotes y finalmente reyes. Estos grupos de élite vivían del trabajo de los demás, acumulaban riqueza y poder y crearon ejércitos para defender sus privilegios. Nació la jerarquía, la estratificación social, la explotación de unos humanos por otros. El agricultor común pasó a ser un esclavo de su propia cosecha y de la élite que la controlaba. Entonces, si la agricultura era tan mala, ¿por qué los sapiens cayeron en esa trampa? Harari explica que fue un proceso gradual y sin planificación. La gente no se reunió un día y votó a favor de la agricultura. Fue una serie de pequeñas decisiones a lo largo de generaciones. Una tribu podía empezar a proteger un trigal silvestre, quemando los árboles que se hacían sombra. Con el tiempo se volvieron más sedentarios, su población creció porque podían tener más hijos. Los niños son útiles en el campo. Y lentamente fueron olvidando las habilidades de caza y recolección. Cuando se dieron cuenta de que vivían peor, que trabajaban más y comían peor, ya era demasiado tarde para volver atrás. El mundo se había llenado de agricultores y ya no quedaba espacio para volver a ser cazadores. Como ironiza Harari con una de las frases más famosas del libro, no fue el sapiens quien domesticó el trigo, sino el trigo quien domesticó al sapiens. El trigo, una planta humilde, utilizó su estrategia evolutiva
Hizo que una especie poderosa la protegiera, la cultivara y lo extendiera por todo el planeta, a cambio de una vida de trabajo duro para esa especie. El trigo prosperó, el sapiens, como individuo, pagó el precio. Capítulo 6. Construyendo pirámides, el orden imaginado. La agricultura generó sociedades masivas y complejas. Las pequeñas tribus de cazadores-recolectores dieron paso a ciudades con miles de habitantes, reinos con cientos de miles y finalmente imperios con millones. ¿Cómo se podía gestionar la cooperación de tantos extraños que no se conocían entre sí? El chismorreo, que funcionaba para grupos de hasta 150 personas, ya no era suficiente. La solución fue la creación de lo que Harari llama órdenes imaginarios, sistemas de normas, leyes, valores y creencias sostenidos por mitos compartidos que regulaban la vida de millones de personas. Estos órdenes no existen en la realidad objetiva, pero son tan reales en sus consecuencias como cualquier muro de piedra. Harari nos pone dos ejemplos fascinantes, separados por casi 4000 años. El primero es el Código de Hammurabi, grabado en una estela de piedra en la antigua Babilonia hacia el año 1776 a.C. Este código establecía una jerarquía social rígida, dividiendo la sociedad en superiores, es decir, hombres libres, súbditos, mujeres, e inferiores, esclavos. Establecía leyes como: si un hombre libre ha hundido el ojo de otro hombre libre, se le hundirá el ojo. Pero si la víctima era un esclavo, el castigo era meramente económico: pagar una multa en plata. Este orden jerárquico se justificaba como un mandato de los dioses, una realidad cósmica incuestionable. El segundo ejemplo es la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, que proclama: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para Harari, ambos documentos son ficciones, realidades imaginadas. Ni en la biología ni en la física existen los derechos o la igualdad. Los humanos no son creados, son nacidos, y no son iguales, tienen diferencias biológicas evidentes. La Declaración de Independencia es un mito, igual que el Código de Hammurabi. La diferencia es que con unos creen que en la jerarquía divina y otros en la igualdad natural, pero ambos son constructos sociales, ficciones que, al ser creídas colectivamente, no permiten organizar la sociedad. Nos permiten organizar la sociedad. La Declaración de Independencia ha permitido la cooperación de millones de estadounidenses durante más de 2 siglos. El Código de Hammurabi hizo lo propio durante siglos en Babilonia. La realidad es que, para mantener un orden social no basta con la fuerza bruta, se necesita una historia convincente que lo justifique. Capítulo 7. Sobrecarga de memoria. A medida que las sociedades crecían y los órdenes imaginarios se volvían más complejos, la memoria humana resultó insuficiente para gestionar la ingente cantidad de información necesaria: impuestos, deudas, contratos, transacciones comerciales, leyes. Un rey no podía recordar los nombres de todos los campesinos que le debían impuestos ni la cantidad de grano que cada uno debía entregar. La solución fue la invención de la escritura. Harari destaca un punto crucial: los primeros sistemas de escritura, como el cuneiforme sumerio, desarrollado en Mesopotamia hacia 3400 a 3000 años antes de Cristo, no se inventaron para escribir poesía, literatura o textos sagrados. Se inventaron por una necesidad puramente burocrática y administrativa: llevar cuentas. Las primeras tablillas de arcilla sumerias no hablan de dioses ni de héroes, hablan de sacos de cebada, cabezas de ganado, medidas de cerveza y el reparto de raciones. La escritura nació como una herramienta del Estado, una extensión de la memoria colectiva para gestionar el orden imaginado y asegurarse de que nadie engañaba al sistema. Capítulo 8. No hay justicia en la historia. En este capítulo, Harari aborda la creación de jerarquías sociales, argumentando que son un producto histórico, no un hecho natural. Distingue claramente entre la discriminación biológica, que es objetiva, por ejemplo, la capacidad de las mujeres para parir, y la jerarquía social, que es una construcción cultural, por ejemplo, la sumisión de las mujeres en muchas sociedades.
esta última se construye sobre mitos y se perpetúa a través de leyes, costumbres y prejuicios. Analiza dos de las jerarquías más importantes y persistentes de la historia. La primera es el patriarcado. Harari confiesa abiertamente que, a pesar de su omnipresencia en casi todas las culturas conocidas, no hay una explicación biológica concluyente. Los hombres no son sistemáticamente más inteligentes, más responsables o más capaces de tomar decisiones que las mujeres. Entonces, ¿por qué el patriarcado es casi universal? Ofrece algunas teorías, aunque ninguna definitiva. Una es el control masculino de la violencia organizada. A lo largo de la historia de la guerra, ha sido casi siempre una cosa de hombres. Esto les dio el control de las armas y los ejércitos que usaron para imponer su voluntad. Otra teoría es que su mayor fuerza física, aunque no determinante en la era de la inteligencia, pudo ser clave en sociedades agrícolas donde arar y segar requerían fuerza bruta. Una tercera teoría apunta a la capacidad masculina para formar amplias coaliciones de hermandad entre varones no emparentados, una habilidad que les habría dado ventaja en la política y los negocios. Pero ninguna de estas teorías es completamente satisfactoria, y el patriarcado sigue siendo, en palabras de Harari, uno de los grandes misterios sin resolver de la historia. El segundo ejemplo es el sistema de castas de la India. Es un caso de libro de texto sobre cómo un mito crea una realidad social brutalmente rígida y duradera. Según el mito hinduista, los dioses crearon a los humanos de diferentes partes del cuerpo del dios Purusha, los brahmanes, sacerdotes, de su boca, los kshatriyas, que son los guerreros, de sus brazos, los vaishyas, que son los comerciantes, de sus muslos, y los shudras, que son los siervos, de sus pies. Fuera de este sistema quedaban los intocables o los dalits, condenados a los oficios más impuros. Este mito, creído durante milenios, justificó una segregación social y la discriminación absolutas, con consecuencias de sufrimiento y opresión que aún hoy se persiguen. La lección es clara. Los órdenes imaginarios, aunque ficticios, tienen consecuencias muy reales, mantienen la cooperación pero también la desigualdad y la injusticia. Parte 3. La unificación de la humanidad, la red global. Mientras la segunda parte nos explicaba cómo la agricultura creó sociedades complejas y jerárquicas dentro de sus propios territorios, la tercera parte describe las tres grandes fuerzas que fueron tejiendo una red global que, con el tiempo, conectaría a todas esas sociedades, por muy diferentes que fueran sus culturas y creencias. A pesar de su diversidad, los humanos tendemos hacia la unificación, y los tres grandes agentes unificadores, según Harari, son el dinero, los imperios y las religiones. Capítulo 9. El olor del dinero. El dinero es objeto que nos obsesiona, no es una realidad material, es una realidad psicológica e intersubjetiva. Una concha de cauri, una moneda de oro o un billete de papel solo tienen valor porque todos creemos que los demás también se lo asignan. Si mañana el gobierno anunciara que esos billetes ya no valen nada, se convertirían en meros trozos de papel. El dinero, según Harari, el sistema de confianza mutua más universal y eficaz jamás creado. Su gran virtud es que permite el comercio y la cooperación entre personas que no se conocen, que no comparten la misma religión, la misma lengua o los mismos valores. Un cristiano cruzado y un musulmán comerciante podían estar matándose en las cruzadas, pero ambos confiaban en el valor del denario de plata. Un chino del siglo XIII y un persa del siglo XIII podían no entenderse verbalmente, pero ambos sabían que una pieza de oro podía intercambiarse por seda, especias o caballos. El dinero ha logrado lo que ningún dios, rey o imperio pudo: unificar a la humanidad en una red económica global basada en la confianza y el valor convertible. Ha superado todas las barreras culturales, religiosas, de género y de raza. Hoy, un inversor japonés compra bonos del tesoro estadounidense, un agricultor keniano recibe pagos por teléfono móvil y un programador indio cobra en dólares por su trabajo para una empresa británica. Todos confían en el mismo sistema de valor, en la misma gran ficción. Capítulo 10. Visiones imperiales. El segundo gran unificador es el imperio.
A pesar de su mala reputación actual asociada a la violencia, la opresión y el expolio, Harari argumenta que el imperio ha sido la forma política más exitosa en los últimos 2500 años. ¿Por qué? Porque los imperios han sido máquinas de unificar, de fusionar culturas y de crear nuevos órdenes imaginarios a gran escala. Un imperio típicamente tiene dos características clave. Primero, gobierna sobre un gran número de pueblos distintos con diferentes identidades étnicas y culturales. Segundo, tiende a borrar las fronteras entre esos pueblos y a fusionarlos, creando una nueva cultura común, a menudo la del grupo dominante, pero enriquecida con elementos de los sometidos. Pensemos en el Imperio Romano. Conquistó decenas de pueblos, desde Britania hasta el norte de África, desde Hispania hasta Siria, impuso su ley, su lengua, el latín, sus sistemas de calzadas, su calendario y con el tiempo su religión. Pero esa cultura romana que adoptaron las provincias era ya una mezcla de influencias itálicas, griegas, egipcias y persas. Los hispanos-romanos o los galo-romanos se sentían romanos y esa identidad compartida unificó el Mediterráneo durante siglos. Cuando el imperio cayó, su legado, la lengua, el derecho, la religión, perduró. El mismo proceso ocurrió con la expansión del Islam en Oriente Medio y el norte de África, o con la dinastía Han en China, que sentó las bases de la identidad china que perdura hasta hoy. Harari sugiere que, a largo plazo, la cultura del imperio se convierte en la cultura de los oprimidos. Las élites de las colonias británicas en la India o África adoptaron el inglés, el cricket, los valores de Westminster, no solo por imposición, sino también como una vía de ascenso social y de participación en un mundo más amplio. Hoy la tendencia hacia una cultura global, los derechos humanos, la ciencia, el capitalismo, Internet, el inglés como lengua franca, podría verse como la formación de un imperio global incipiente, un orden imaginado planetario, que para bien o para mal está unificando a toda la humanidad bajo un mismo paraguas cultural. Capítulo 11. La ley de la religión. La tercera fuerza unificadora es la religión. Harari la define de una manera muy precisa. Un sistema de normas y valores humanos que se basa en una creencia de un orden sobrehumano, un orden que no es un mero capricho humano, sino que tiene validez universal y atemporal. Lo crucial de la religión es su visión, es su pretensión de ser universal y de trascender las fronteras tribales. Las religiones animistas de los cazadores-recolectores eran locales. Los espíritus que habitaban un valle o una montaña en concretos no tenían poder ni relevancia en el valle vecino. Eran religiones exclusivas de un territorio y un grupo. Pero en el primer milenio de antes de Cristo, en un periodo que los historiadores llaman la era axial, aproximadamente entre el 800 y el 200 antes de Cristo, surgieron nuevas religiones con una pretensión completamente distinta. En India, Buda, Siddhartha Gautama, descubrió la verdad del sufrimiento y el camino para superarlo, y proclamó que esa verdad era universal, válida para todos los seres sintientes, en cualquier lugar y tiempo. En Israel, los profetas judíos comenzaron a desarrollar la idea de un Dios único, universal, que no era solo el Dios de Israel, sino el Dios de toda la humanidad. Siglos después, Jesús de Nazaret y sus seguidores llevaron este ideal extremo, afirmando que la salvación que ofrecía era para toda la humanidad, sin distinción de raza o nación. Y Mahoma, en el siglo VII, predicó un mensaje que, según los musulmanes, es palabra de Dios para todos los humanos hasta el fin de los tiempos. Esta pretensión de universalidad convirtió a estas religiones, budismo, cristianismo, islam, en poderosas herramientas para unificar a gentes de diferentes culturas bajo un mismo código moral y una misma verdad. Un cristiano de Roma y un cristiano de Etiopía podían sentirse hermanados por una fe común por encima de sus diferencias lingüísticas y políticas. Harari va más allá y considera que ideologías modernas como el liberalismo, el comunismo, el nazismo o el capitalismo también son religiones en este sentido amplio. Ofrecen un conjunto de valores y promesas basados en un orden que se presenta como inevitable o natural. El liberalismo cree en los derechos humanos como inherentes a la naturaleza. El comunismo cree en la dialéctica de la historia,
que lleva inevitablemente a la revolución proletaria. El capitalismo cree en la mano invisible del mercado, que guía todo hacia un bien común. Son sistemas de creencias que, como las religiones tradicionales, pretenden explicar el mundo y ofrecen una guía moral, y que han movilizado a millones de personas en todo el planeta, unificándolas bajo una misma bandera ideológica. Capítulo 12. El secreto del éxito. Ante esta multiplicidad de culturas, imperios y religiones, surge la pregunta: ¿cómo decidió la historia entre ellas? ¿Por qué triunfó el cristianismo y no el maniqueísmo? ¿Por qué el imperio romano y no el imperio persa? La respuesta de Harari es desconcertante, no por razones objetivas. La cultura que triunfa no es la verdadera, la mejor o la más moral. El secreto del éxito de mucho es mucho más prosaico. La capacidad de mantener el orden y la cooperación a gran escala y de adaptarse a las circunstancias cambiantes. El cristianismo no triunfó porque su teología fuera más sólida, sino porque el imperio romano lo adoptó y supo fusionarse con las estructuras de poder y ofrecer un mensaje de esperanza y comunidad en un mundo convulso. La historia es un proceso ciego de prueba y error, un juego de suma cero, donde las culturas que mejor logran unificar y movilizar las grandes masas bajo un orden imaginario prevalecen, para luego transformarse y fusionarse con otras en un proceso constante de cambio. Parte 4. La revolución científica, el poder de la ignorancia. Capítulo 13. El descubrimiento de la ignorancia. Hace apenas 500 años la humanidad inició la revolución más radical de todas, la que nos ha llevado al borde de la divinidad. Su motor no fue un nuevo conocimiento, sino algo mucho más importante: el descubrimiento de la ignorancia. Las culturas premodernas, tanto en Oriente como en Occidente, creían que todo el conocimiento importante ya estaba contenido en sus escrituras sagradas o en los textos de los sabios antiguos. Un campesino medieval europeo, si tenía una duda sobre el mundo, buscaba la respuesta en la Biblia o en Aristóteles. Un mandarín chino, si tenía una duda, buscaba la respuesta en los textos de Confucio o en los clásicos. La idea de que los textos sagrados pudieran estar incompletos o equivocados era impensable. El conocimiento era un libro cerrado ya escrito. La ciencia moderna, en cambio, parte de una premisa radicalmente opuesta. No lo sabemos todo y, crucialmente, admitimos que nuestra ignorancia es infinita. No hay textos sagrados que contengan todas las respuestas. El conocimiento se adquiere mediante la observación empírica, la experimentación y sobre todo mediante la capacidad de formular nuevas preguntas. La ciencia moderna se basa en 3 pilares fundamentales. 1. La disposición a admitir la ignorancia. Este es el punto de partida. Reconocemos que no tenemos respuestas para todo y que lo que hoy damos por cierto puede ser refutado mañana. 2. La centralidad de la observación empírica y las matemáticas. Para obtener nuevo conocimiento debemos observar el mundo, medirlo y expresarlo, nuestros hallazgos, en un lenguaje matemático que permita hacer predicciones precisas. 3. La adquisición de nuevos poderes. El objetivo de la ciencia no es solo alcanzar la verdad, sino obtener el poder de cambiar el mundo, de curar enfermedades, de construir máquinas, de volar, de comunicarnos al instante. Es el proyecto Gilgamesh, el deseo ancestral de vencer a la muerte y otorgar a los humanos poderes divinos, el que impulsa este nuevo tipo de ciencia. Este nuevo enfoque ha impulsado un progreso tecnológico sin precedentes en los últimos siglos, un progreso que se acelera a un ritmo vertiginoso. Capítulo 14. El matrimonio de ciencia e imperio. La ciencia no floreció en un vacío político y económico. Su desarrollo, especialmente a partir del siglo XV, estuvo íntimamente ligado al poder de los imperios europeos y al nuevo credo económico del capitalismo. No fue una relación casual, sino un matrimonio de conveniencia, una alianza estratégica que benefició a ambas partes. Los imperios europeos, España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Holanda, se lanzaron a la exploración y conquista del mundo. Los viajes de exploración, como los de Cristóbal Colón, Vasco de Gama o el capitán Cook, tenían objetivos imperiales claros: encontrar nuevas rutas comerciales, conquistar nuevos territorios, obtener especias, oro y otros recursos.
pero también tenían objetivos científicos: cartografiar las costas, catalogar nuevas especies de plantas y animales, observar el cielo austral, estudiar las costumbres de los pueblos encontrados. Los imperios financiaban la ciencia porque ésta les daba un conocimiento práctico crucial para dominar el mundo. Los mapas precisos permitían navegar y controlar las rutas marítimas. El conocimiento de las corrientes oceánicas y los vientos hacía los viajes más seguros y rápidos. Las nuevas armas como los cañones, los fusiles de precisión daban una superioridad militar aplastante, y las medicinas como la quinina para combatir la malaria permitían a los europeos sobrevivir y penetrar en territorios africanos y asiáticos que antes eran mortales para ellos. Disciplinas enteras como la biología, la geología, la antropología y la geografía nacieron como ciencias imperiales, estudiando las colonias para conocerlas mejor y, por tanto, explotarlas de manera más eficiente. Los especímenes de plantas y animales viajaban de las colonias a los museos de las metrópolis, donde eran clasificados y estudiados. Este flujo de conocimiento y poder consolidó el dominio europeo y sentó las bases de la ciencia moderna. Capítulo 15. El credo capitalista. Otro gran aliado de la ciencia fue el capitalismo. Harari presenta una idea fascinante y controvertida. El capitalismo es una religión, o al menos una doctrina ética que sostiene que el crecimiento económico es el bien supremo y que la mejor manera de alcanzarlo es permitir que los individuos con capital reinviertan sus ganancias en la producción, en lugar de gastarlas en cosas improductivas como palacios o fiestas. La gran innovación del capitalismo fue la idea del crédito y la confianza en el futuro. Durante la Edad Media, la mayoría de la gente creía que la riqueza era un pastel fijo, un recurso limitado. Si uno ganaba, otro tenía que perder. Por eso, prestar dinero con interés, la usura, era considerado un pecado. El capitalismo introdujo creencias revolucionarias de que el pastel podía crecer. Si confío en el futuro, le presto dinero a un explorador para que organice una expedición y traiga especies de las Indias. Si la expedición tiene éxito, yo recupero mi dinero con intereses. El explorador se hace rico y todos nos beneficiamos. El círculo virtuoso de la confianza, el crédito, que impulsa la innovación, y el descubrimiento, que genera crecimiento económico, que a su vez genera más confianza y más crédito, se puso en marcha. Ese sistema, sin embargo, no fue un camino de rosas, tuvo víctimas colosales. Harari menciona el ejemplo de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la primera empresa en emitir acciones y financiarse con crédito. Esta compañía, que impulsó la economía holandesa, sentó las bases del capitalismo moderno, desató una brutal explotación y guerras en el sudeste asiático para controlar el comercio de especias. El capitalismo, como el imperio y la religión, ha sido un motor de unificación y crecimiento, pero también de violencia y desigualdad. Capítulo 16. Las ruedas de la industria. La revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, fue la manifestación práctica de esta alianza entre ciencia, imperio y capitalismo. Trajo consigo una explosión de productividad sin igual, gracias a la invención de la máquina de vapor, el motor de combustión interna, la electricidad y una miríada de nuevas tecnologías. Pero también introdujo una nueva realidad social, el tiempo, que para un campesino venía marcado por el sol y las estaciones, se convirtió en una mercancía regulada por el reloj. Los trabajadores tenían que llegar a la fábrica a una hora determinada, trabajar un número fijo de horas y pasar en momentos señalados. La disciplina del tiempo se grabó a fuego en la conciencia moderna. Las masas abandonaron el campo y se hacinaron en las nuevas ciudades industriales, viviendo en condiciones miserables, en barrios obreros insalubres y superpoblados. Surgió una nueva clase social, el proletariado, que no poseía más que su fuerza de trabajo, que vendía a cambio de un salario. Y la producción en masa generó otra revolución silenciosa pero igualmente profunda, el consumismo. Para que el sistema capitalista funcione, para que las fábricas sigan produciendo, la gente debe comprar los bienes que se fabrican en masa. Así, la ética moderna se dividió en dos mitades contradictorias pero complementarias. Durante el trabajo se nos exige una
ética puritana y productivista. Seamos disciplinados, ahorremos, invirtamos, no malgastamos. Pero en nuestro tiempo libre se nos anima a adoptar una ética hedonista y consumista. Gastemos, disfrutemos, compremos lo último, desechemos lo viejo, busquemos la felicidad en las compras. Esta doble personalidad, ser productores disciplinados y consumidores voraces, mantiene las ruedas de la industria en movimiento y es una de las paradojas centrales de la vida moderna. Capítulo 17. Una revolución permanente. El ritmo del cambio en los últimos 200 años ha sido tan vertiginoso que hemos entrado en un estado de revolución permanente. Las estructuras sociales, familiares y políticas que habían durado milenios se han desintegrado en pocas generaciones. La familia extensa, la aldea tradicional, la autoridad incuestionable de los ancianos, la religión como eje de la vida cotidiana, todo ello ha sido barrido o transformado radicalmente. El orden imaginado actual, basado en el Estado-nación, el mercado global, los derechos humanos y la ciencia, es increíblemente dinámico y está en constante reinversión. Las tecnologías cambian a un ritmo que nuestras mentes apenas pueden seguir. Las identidades se vuelven líquidas y cambiantes. La capacidad de adaptación al cambio se ha convertido en una virtud esencial. Sin embargo, esta velocidad de cambio es también fuente de ansiedad, de crisis de identidad y de una sensación generalizada de que el mundo se nos escapa de las manos. Capítulo 18. Y vivieron felices para siempre jamás. A pesar de todo este progreso material, de la reducción de la mortalidad infantil, de la erradicación de muchas enfermedades, de la abundancia de alimentos y de la conexión global instantánea, Harari plantea una pregunta incómoda y fundamental. ¿Somos más felices que nuestros antepasados? Su respuesta, basada en los pocos estudios serios que existen sobre la felicidad a lo largo de la historia, es profundamente escéptica. Si repasamos las grandes revoluciones, los cazadores-recolectores con su vida variada, su menor carga de trabajo y sus fuertes lazos comunitarios probablemente no eran menos felices que nosotros. Tenían menos posesiones, pero también menos expectativas de tener más. Los agricultores con su vida más dura, su dieta pobre, sus epidemias y su desigualdad social fueron claramente menos felices que sus antepasados cazadores. Las sociedades modernas tienen más comodidades, pero la felicidad parece depender menos de las condiciones objetivas y más de un factor psicológico, la brecha entre nuestras expectativas y la realidad. Si nuestras expectativas suben a la par que nuestras condiciones, o más rápido, gracias a la publicidad o a la comparación social, la felicidad no aumenta. Un ejecutivo estresado que sueña con un yate puede ser tan infeliz como un campesino que sueña con tener una cabra. Además, a nivel bioquímico, la felicidad está regulada por nuestros niveles de serotonina, dopamina y otros neurotransmisores. Nuestro cerebro tiene un punto fijo de felicidad al que tiende a volver. Un agricultor medieval y un ejecutivo moderno pueden tener niveles similares de estos químicos. La biología pone un límite a la felicidad a largo plazo. Y la revolución industrial ha traído nuevas fuentes de infelicidad. La alienación en el trabajo, las rupturas de las comunidades tradicionales, la ansiedad por el estatus social, la presión por el éxito y la soledad en las grandes urbes. Pero sobre todo, ha traído una nueva y devastadora realidad, el sufrimiento de los animales de granja. Harari dedica páginas desgarradoras a describir las condiciones de vida de millones de vacas, cerdos y pollos en las granjas industriales, vidas de hacinamiento, mutilaciones y sufrimiento constante. Para él, estos animales son los seres más miserables de la historia, y su situación es uno de los peores crímenes del Homo sapiens moderno, un crimen que permanece invisible para la mayoría de los consumidores. Capítulo 19. El final de Homo sapiens. El libro concluye con una mirada al futuro inmediato, un futuro que ya está aquí. La revolución científica nos ha otorgado poderes que antes eran considerados divinos. Hasta ahora, la evolución había actuado por selección natural, un proceso ciego y lento,
Pero hoy el Homo sapiens está empezando a desafiar las leyes de la selección natural y a rediseñarse a sí mismo. 3 grandes vías convergen en el horizonte y todas ellas apuntan al fin del Homo sapiens tal como lo conocemos. 1. Ingeniería genética. Ya estamos modificando genéticamente plantas y animales. La tecnología CRISPR permite editar genes con una precisión asombrosa. En un futuro no muy lejano podríamos modificar nuestros propios genes para eliminar enfermedades hereditarias, pero también potencialmente para mejorar nuestras capacidades, hacer a nuestros hijos más inteligentes, más altos, más resistentes a las enfermedades o con una memoria prodigiosa. Estaremos diseñando bebés a la carta. 2. Cyborgs, vida inorgánica. La fusión de lo orgánico con lo inorgánico ya es una realidad. Tenemos marcapasos, implantes cocleares y prótesis neurales que ayudan a pacientes con Parkinson. El siguiente paso son los cyborgs, seres que combinan partes biológicas con partes no biológicas, chips, sensores, interfaces cerebro-computadora. Esto podría ampliar nuestras capacidades sensoriales y cognitivas de formas inimaginables, permitiéndonos, por ejemplo, conectarnos directamente a Internet con el pensamiento. 3. Vida inorgánica. La inteligencia artificial no biológica está avanzando a pasos agigantados. Existe la posibilidad real de que en las próximas décadas o siglos surjan inteligencias artificiales que superen la inteligencia humana y tomen sus propias decisiones, creando su propia cultura, su propia historia. Estos seres, nacidos de nuestra tecnología, podrían llegar a considerarse a sí mismos como los verdaderos herederos de la evolución. Estamos en el umbral de crear la próxima etapa de la evolución. Los sapiens que surgieron de la revolución cognitiva, que sobrevivieron a la trampa agrícola y que unificaron el planeta con dinero, imperios y religiones, están ahora a punto de romper las barreras de su propia biología. Estamos intentando adquirir la capacidad de crear y diseñar vida, de superar la muerte, el proyecto Gilgamesh. El Homo sapiens, un animal sin importancia que hace 70.000 años correteaba por un rincón de África, está en proceso de convertirse en un dios, un creador de nuevas formas de vida y de nuevos órdenes. Epílogo. El animal que se convirtió en un dios. El epílogo del libro sintetiza la paradoja final de nuestra especie. Tenemos el poder de dioses, la capacidad de aniquilarnos con armas nucleares o de rediseñar nuestro propio código genético, pero tenemos una responsabilidad y una sabiduría que aún no están a la altura de este poder. No tenemos instintos para gestionar el poder nuclear o la edición genética. Seguimos siendo animales con deseos y miedos de cazadores-recolectores, viviendo en instituciones creadas por agricultores pero con un poder casi divino. La pregunta que deja Harari es profundamente inquietante y queda abierta. ¿Qué queremos llegar a ser? Ahora que podemos derrocar no solo a otras especies, sino a las propias leyes de la selección natural, ¿qué nuevo orden imaginado construiremos? ¿Seguiremos guiados por la codicia, el miedo y la sed de poder? ¿O seremos capaces de desarrollar una nueva sabiduría, una nueva ética a la altura de nuestro nuevo poder? El futuro de Homo sapiens ya no es una cuestión de historia, no es un proceso ciego e inevitable. Es, por primera vez, una cuestión de elección consciente. El animal insignificante que aprendió a creer en ficciones y a cooperar masivamente, que desencadenó diluvios ecológicos y construyó imperios, se ha convertido en un dios bisoño, inexperto y peligroso que tiene el destino del mundo y el suyo propio en sus manos. Y hasta aquí nuestro viaje por la historia de la humanidad de la mano de Yuval Noah Harari. Hemos recorrido un camino fascinante desde los primeros sapiens en la sabana africana hasta los umbrales de la era de los dioses. Espero que este resumen te haya resultado tan revelador y estimulante como el libro original. Recuerda, la historia no ha terminado y el próximo capítulo lo escribimos nosotros.